Hola, nosotros somos de la Universidad Mexiquense del Bicentenario de la Licenciatura de Informática Administrativa y Financiera, y el día de hoy les vamos a explicar las estrategias de procesamiento de consultas distribuidas de la materia base de datos distribuidas. Vamos a comenzar con la función principal del procesador de consultas, que en este caso es transformar una consulta en una especificación de alto nivel, típicamente en cálculo relacional. Esto quiere decir que una consulta equivalente en una especificación de bajo nivel, típicamente en alguna variación del álgebra relacional. Las estrategias de procesamiento de consultas distribuidas tienen acceso a datos de varios orígenes de datos heterogéneos. Estos orígenes de datos pueden estar almacenados en el mismo equipo o en equipos diferentes, siempre y cuando las variables que se estén tomando en cuenta lleven el mismo orden y estén dirigidas en el mismo sentido. Además de que el procesador de consultas tiene varias etapas a seguir para resolver una consulta SQL. Es importante considerar que existen varios medios para calcular la respuesta de una consulta y bueno, en los sistemas distribuidos se debe de tomar en cuenta otros factores como el costo de transmisión de datos de la red, la repetición y fragmentación que va a presentar la base de datos y el procesamiento de intersección simple. Una vez explicada esta parte de las consultas, vamos a seguirnos con el siguiente tema, que es árboles de consulta. Bueno, estas son estructuras de datos en forma de árbol, en donde los datos al estar ordenados en la estructura hace que sean más ágiles las consultas que se quieren determinar, y para poder llevarlo a cabo se deben de tomar 4 puntos importantes. En el primero tenemos el parsing y traducción de la consulta, donde vamos a ver los lenguajes de consulta SQL. El número 2, que es la optimización, donde se verá reflejado el cálculo relacional. El número 3, que es la generación de código o la interpretación, donde vamos a tener el álgebra relacional. Y el 4, que es la ejecución de la consulta, donde se va a ver nuevamente el cálculo relacional. Este árbol se crea tomando como nodos hojas las relaciones y como nodos ramas las operaciones del álgebra relacional. La ejecución del árbol de consulta consiste en realizar el nodo rama sustituyéndolo por la relación resultada desde la operación y finaliza cuando se realice el nodo raíz, produciendo la raíz de la relación resultante. Bueno, a continuación se presentará un ejemplo sobre algunos departamentos donde vamos a poder observar la consulta SQL de la manera en que ésta se debe de estructurar utilizando elementos como select, from, has, where y and, y asimismo su respectivo árbol de consulta. Otro procesamiento de consultas distribuidas podría ser las transformaciones equivalentes. Esta se encuentra en múltiples servidores y distribuye un número determinado de nodos en la base de datos, en el cual entendemos que el servidor que recibe una petición de un nodo es igual atacado por el acceso concurrente a la base de datos cargada localmente. De igual forma, muestra un resultado y da hilo a cada una de las máquinas nodo de la red local. En la base de datos no puede ser accedido si no se utiliza la técnica de fragmentación de datos, que puede ser la híbrida, horizontal y vertical. Asimismo, la fragmentación no puede perder la consistencia de datos, por lo tanto se representan las formas normales que utiliza la base de datos. Para poder realizar una transformación en la consulta, debemos desfragmentar los estándares marcados por las reglas formales y posteriormente realizar un envío. Asimismo, la máquina que recibe es la que muestra el resultado pertinente para el usuario. De esta forma se puede producir una copia que será la equivalente a la original. Muy bien, en esta parte podremos explicar los distintos métodos de ejecución del join. Antes que nada tenemos que saber cuál es el método join, el cual devuelve un valor en cadena que se compone de todos los elementos de una matriz conectados y separados por el carácter separador específico. En otras palabras, el método join es una sentencia en la cual reúne los distintos datos de diferentes tablas de una misma base de datos, las cuales, dependiendo de qué tipo de característica join uses, te las mostrará.
Para poder ejecutar una de estas sentencias join tenemos que tener en mente tres consideraciones, las cuales es el orden físico de las tubelas en la relación, ya que si no tienen un orden, estas no podrán ser recabadas en nuestra sentencia de la ejecución. La presencia de índices y el tipo de estos, en el cual esta tendrá referencias y harán el match con las otras tablas para así poder mostrar un resultado. Y por último, debemos considerar el costo de creación de un índice temporal para el procesamiento de una consulta, el cual tendrá un tamaño específico donde se podrá guardar esos resultados sin tener que afectar el procesamiento de algún otro resultado. Muy bien, en esta parte podemos observar los 7 distintos métodos de SQL Joins con su representación gráfica. En primera instancia tenemos el Inner Join, en el cual este muestra la intersección de las dos tablas, ya sea A y B. Las muestra de manera ordenada conforme al índice y a la relación que tengan. Left Join. En este tipo de sentencia muestra la relación que hay entre la tabla A y la tabla B, pero también muestra los datos de la tabla A. A comparación de la Right Join, esta solo mostrará los datos de la tabla B junto con su conexión con la tabla A. También tenemos Full Outer Join. En esta no excluye ningún dato. En esta se muestran todos y cada uno de estos registros que se encuentran en las tablas seleccionadas A y B. Left Join Excluding Inner Join. En esta sentencia se excluyen los resultados del lado derecho o izquierdo dependiendo de qué tipo de sentencia utilicemos, ya sea Left Joint, Right Joint o también Outer Joint, que en esta excluye las conexiones en ambas tablas. Y de última instancia tenemos la guía visual de SQL Joins, en las cuales nos muestran todas y cada una de estas sentencias y cómo es que se tienen que ejecutar en nuestras bases de datos.